Néstor Kirchner seguramente va a ser por siempre recordado como la persona que le devolvió la esperanza a los argentinos. Aquella persona que llegó al poder sin la legitimación de las urnas, pero que a través de las acciones y de los hechos logró legitimar su gobierno y logró hacer que un país que venía de una tremenda y profunda crisis económica pudiera crecer a tasas chinas, es decir, a tasas de por encima del 6% anual, en donde seguramente aquellas cosas que en ese momento más se pudieron vislumbrar es el manejo que tuvo el Estado, donde la economía estaba subordinada a la política y no la inversa, como había sido por muchos años, y se pudo ver los superávit tanto en el presupuesto, superávit en el comercio internacional, con un buen manejo donde se pudieron acumular muchas reservas, que lo llevó incluso a poder pagar toda la deuda que existía con el Fondo Monetario Internacional. Una persona que entendía el país. Yo lo recuerdo desde el momento en que lo conocí, cuando allá por el año 2000 comenzamos a tener los primeros contactos. Habíamos perdido en el país tanto la presidencia como la gobernación en Mendoza, y estábamos trabajando en la búsqueda de ver cómo hacer para que los departamentos que nosotros nos tocaba gobernar desde el justicialismo, éramos solo 8 intendentes, pudiéramos ver eso de recuperar la energía suficiente para poder transformar o seguir transformando nuestras realidades. Estuvo en el año 2000, recorremos la provincia de Mendoza, podemos conversar con él sobre la visión del país, los deseos que también tenían, que en un futuro él se veía con deseos de poder ser uno de los candidatos a presidente. Nunca se imaginó que podía llegar a ser en el 2003, fueron otras las circunstancias que se dieron, que hizo que eso que él se imaginaba para un futuro un poco más lejano tuviera que anticiparse en el 2003. En ese momento en que teníamos una interna dentro de nuestro partido, que se decide que en lugar de la interna vayan los 3 candidatos del justicialismo a las elecciones nacionales, conversé en ese momento yo era el presidente del bloque federal de intendentes justicialistas en la Argentina, y tuve contacto con los 3 precandidatos a la presidencia. Obviamente el que más me pudo convencer fue Néstor Kirchner, porque era el que mejor interpretaba la realidad no solo de Mendoza, sino de Malargüe en particular. Él venía de una zona patagónica, entendía lo que significaba la crianza del ganado menor, como era la cabra en Malargüe, entendían lo que eran los fríos, las problemáticas del invierno, lo que significaba el precio de los combustibles. Todo esto lo entendía muy bien, y entonces no dudé un solo instante en que ese tenía que ser la persona que acompañáramos para que en el 2003, después de haber recuperado esto tan difícil que fue haber salido de un problema tan grave como el 2001, pudiéramos tener un presidente que nos entendiera y que nos ayudara. Y eso, allí nació una amistad con el cual pudimos trabajar muchos años. Me tocó trabajar en muchos aspectos, pero siempre rescato el cumplimiento de la palabra que tenía Néstor Kirchner. Cuando una de las primeras veces que hablamos le planteé la problemática que teníamos en Malargüe con las tierras militares, una extensa franja de nuestro territorio que estaba ocupado por muchos puesteros, algunos de más de 80 años, y que no podían acceder a la titularidad de la tierra, que tenían que pagarle al ejército un alquiler, y la imposibilidad que hasta ese momento habíamos tenido para que en Buenos Aires nos entendieran de la necesidad de que esas tierras pasaran al poder del municipio. El compromiso es que él, si era presidente, lo iba a hacer, y lo cumplió. De hecho, fue también en un mes de octubre que viene a Malargüe, cuando nosotros todavía no teníamos las elecciones de gobernador. Yo en ese momento era el candidato a senador nacional, y firmamos el acuerdo mediante el cual vendía el gobierno nacional esas tierras a la municipalidad de Malargüe para ser aplicado al plan de arraigo de puesteros, y una vez resuelto ese problema, ver cómo se trabajaba con las restantes tierras para aplicarle a la economía.
Es cierto que hoy todavía el municipio no ha podido cumplir con ese objetivo primordial de lo que nos imaginábamos, y ojalá que algún día también, como una forma de rendirle homenaje a su memoria, pudiéramos cumplir acabadamente el objetivo específico de ese convenio. Una persona que realmente nos enamoró e hizo que muchos jóvenes argentinos volvieran a creer en la política. Por eso, si de alguna manera tengo que definirlo, Néstor Kirchner fue un gran estadista, una persona que le devolvió la esperanza al pueblo y que hizo, por sobre todas las cosas, demostrar a través de los hechos que la economía es una herramienta de la política.